Recording progress. 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 Progress.
Hola, 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 dos, 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 la ola, 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 la ola. Hola, hola. Sí, no importa, así está bien ya, porque si no va a estarse diciendo. Hola, a ver, ¿lo puedes bajar poquito? Así, 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 así. Hola, hola. Puedes. Hola, soy Ana y quiero compartirte algo que transformó por completo cómo cuido mi piel. Durante años probé cremas y sueros que prometían maravillas, pero nada parecía funcionar del todo. Con Skincraft todo cambió, porque aquí no es un producto genérico, es una fórmula hecha a mi medida. Responde a lo que mi piel realmente necesita. Gracias a un quiz sencillo y la tecnología que analiza mis respuestas para crear mi crema perfecta. Lo que más me gusta es que sé exactamente qué estoy poniendo en mi piel. Ingredientes limpios, seguros y efectivos, sin parabenos ni químicos dañinos. Además, cada envase es retornable, así que cuido de mí y del planeta al mismo tiempo. La Hola, soy Ana y quiero compartirte algo que transformó por completo cómo cuido mi piel. Durante años probé cremas y sueros que prometían maravillas, pero nada parecía funcionar del todo. Con Skincraft todo cambió, porque aquí no es un producto genérico, es una fórmula hecha a mi medida. Responde a lo que mi piel realmente necesita. Gracias a un
No te preocupes, soy yo el que estoy mandando. Pero bueno, nada más era para comentar. No, yo- que sí es que una vez, ¿cómo lo Hola, buenos días para quienes se encuentran en línea. En unos minutos más vamos a iniciar. ¿Escuchan y ven bien? Si nos lo pueden dejar ahí en el chat. Excelente, muchísimas gracias. y una vez, y ahorita por su parte. Pues muy buenos días, tengan todas y todos. Creo que se nos está colando otra vez el audio. Está bien, ¿Sí? no. Ah, perfecto. Bueno, entonces no hay ningún problema. Les agradecemos a todos su presencia. Gracias también a quienes se encuentran en línea en las redes sociodigitales siguiendo la transmisión de este seminario permanente que tenemos con Santander Universidades, la Universidad Anáhuac y el Human and Not Human Communication Lab. Un servidor, Jorge Hidalgo, en nombre de nuestro director, el maestro Josu Garrett, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión, diálogo que hemos generado con Santander Universidades y toda la división de Open Academy para dialogar sobre temas de innovación, data e inteligencia artificial. Y hoy tenemos el honor de tener a uno de estos grandes speakers nacionales e internacionales que se encuentra el día de hoy con nosotros, Adrián Villaseñor. Muchísimas gracias, Adrián, por haber aceptado la invitación para estar el día de hoy compartiendo con toda la comunidad anáhuac este que es un tema crucial para quienes han estado siguiendo este seminario desde hace 2 años, donde justo hemos estado haciendo el planteamiento de cuántas áreas de oportunidad hay para investigadores, profesores, estudiantes, emprendedores, utilizando las herramientas de inteligencia artificial. Y bueno, pues tú nos vas a abrir mucho el panorama seguramente con la conversación que vamos a tener el día de hoy. Y sobre todo porque después de la semana pasada que tuvimos también aquí a José Alberto Bonilla, quien estuvo planteándonos todo el antecedente precisamente de la inteligencia artificial, cómo incluso ellos dentro del Banco de Santander lo están implementando, pues generó dudas, inquietudes de ¿y yo cómo puedo dar ese siguiente paso? Y ese siguiente paso, esperemos que la gente que está siguiendo la transmisión, como los que estén aquí, pues aprovechen muchísimo tu presencia para poder tener esta visión más clara del momento en el que estamos. Decíamos, hoy estamos tanto viviendo una aceleración tecnológica y también viendo el desarrollo de verdad impresionante de todas estas tecnologías. Quienes están siguiendo los lanzamientos de las últimas semanas, pues se darán cuenta que tuvimos lanzamiento ChatGPT versión 5.1, Gemini 3, novedades en Notebook, lo que estuvieron haciendo incluso implementaciones en Workspace, lo que hizo Cloud con también sus lanzamientos, ¿no? El Sonnet 4.5, lo que estuvieron haciendo también de lanzamientos con algunas de las otras divisiones en DeepSeek, lo que están haciendo Manu. Es decir, las últimas semanas hemos visto un desarrollo y una evolución en este tipo de tecnologías en términos multimodales que sigue sorprendiendo y no permite que incluso podamos ir captando la rápida aceleración en la que están los desarrolladores. Sin embargo, la oportunidad sigue ahí.
¿Qué tengo que hacer para subirme a esta ola? Es lo que vamos a platicar con Adrián Villaseñor. Y para quienes no tengan el gusto de conocer su trabajo, él es estratega en negocios, inversionista y emprendedor serial. Es licenciado en finanzas por el Tecnológico de Monterrey, cuenta con un MBA por Harvard, inició una consultoría en Bain Company, asesorando a empresas en 12 países. Cofundó los fondos Sochi Ventures y Polo Capital, con los que ha levantado más de 1.5 millones de pesos en capital, perdón, 1.500 millones de pesos exactamente en capital y deuda. Fue CEO de Auronix, la empresa que consolidó como la empresa más grande de inteligencia artificial en Customer Engagement en WhatsApp en México. Hoy está liderando Lead AI, compañía de inteligencia artificial generativa que está empoderando a las grandes empresas para reinventar la forma en cómo están operando y acelerando su transformación con soluciones disruptivas de inteligencia artificial y crecimiento exponencial. Y para él pido un fuerte aplauso para que inicie esta conversación con ustedes. Muchas gracias a todos y para mí es un extraordinario honor estar aquí en la Universidad Anáhuac. La verdad que siempre que me invitan a una plática, cuando me enfoco a hablar con la comunidad estudiantil, son las pláticas que más me emociono, porque aquí se están tejiendo exactamente las redes de qué podemos hacer hacia el futuro. O sea, y hoy no va a ser una sesión donde nos vamos a poner a hablar de temas técnicos y hablar del futuro de la inteligencia artificial y cómo tenemos, va a ser un tema sumamente pragmático. Si hoy, digo, porque habemos poca gente aquí presencial, pero seguramente conectados hay muchos estudiantes, pero si hoy tú eres estudiante, exactamente en esta coyuntura de la era de la inteligencia artificial, ¿por qué estás en el mejor momento para realmente aprovechar esto? Y si quieres ser un emprendedor, inclusive, convertirte en un emprendedor. Porque seguramente todos, desde ese noviembre del 2022, donde Sam Altman, el fundador de ChatGPT, sacó un tweet a todo el mundo que decía, oye, les presento mi nuevo chatbot, ojalá que a todos les encante, se llama ChatGPT. Y la anécdota es que él no tenía ni idea que con ese lanzamiento en Twitter, como en la era de Trump todo pasa en Twitter, que iba a ser un cambio completamente paradigmático en el mundo. Él solamente se quería adelantar a la competencia porque Claude ya venía atrás de él para sacar su propio chatbot. No sabía que exactamente con eso se iba a desencadenar un literal cambio de paradigma completamente global. Pero hoy en día, empresarios, estudiantes, personas, nos sentimos exactamente como la imagen esta que está allá atrás. En medio de una tormenta, todavía tratando de entender cómo nadar, todavía tratando de entender cómo no nos vamos a ahogar, cómo no nos vamos a revolcar, porque definitivamente fue un tema y un tweet que marcó un antes y un después de la evolución del mundo. Y en 3 años, exactamente después de este tuit, este número salió hace más o menos 2 meses. Fue un número que a mí cuando lo leo me vuela la cabeza. Bueno, y hoy ya son 50 millones adicionales. Habemos 850 millones de personas que utilizamos ya todos los días ChatGPT. Cuando ChatGPT saca este número, lógicamente Google sale después a sacar su número. Google 650 millones de usuarios anuales, digo, diarios, utilizando Gemini. No podemos sumar los 800 con los 650 porque seguramente pues habemos muchos como yo que utilizamos los dos, pero si lo redondeamos, 1.000 millones, más del 10%, 15% de la población global utilizando una tecnología que hace 3 años no existía. Es una señal increíble de que el mundo se está moviendo a una velocidad que no va a frenarse en lo absoluto. ¿Y cómo? Si exactamente hay tantas personas ya metidos, cambiando su día a día, haciéndolo cada vez algo mucho más casual con lo que vivimos, ¿cómo va a cambiar nuestro futuro en lo personal? Y cómo si hoy desde estudiantes, estando sentados exactamente en esa silla donde tú estás pensando en cómo vas a construir tu futuro, cómo esta coyuntura de entender esto tiene que redefinir cómo tú tienes que abordar el futuro. Y te tienes que estar haciendo definitivamente esas preguntas, ¿no? O sea, y utilizando las palabras de Karim Lakhani, que yo estudié en la Universidad de Harvard, el MBA, y me gusta estar regresando de forma recurrente a la universidad. Hace más o menos 3 meses me tocó regresar a una sesión que era 100% enfocada en inteligencia artificial. Karim es uno de los profesores que está más metido en el mundo de entender cuál es ese vínculo y el puente del impacto de negocios con la inteligencia artificial. Y Karim decía, es que después de ese tweet, exactamente lo que empezamos a ver es el nacimiento de una tecnología de carácter de propósito general. Y a nivel sociedad o a nivel humanidad, pocas veces, muy pocas veces,
en la evolución de la humanidad nos ha tocado ver coyunturas de cambios de propósito general. La más importante, la tecnología, pues digo, la electricidad, marcó un antes y un después de la evolución de la sociedad, donde veníamos de un mundo de oscuridad y lo que habilitó la electricidad fue el desarrollo de sociedades, de negocios, de educación, de tecnología como nunca antes lo habíamos visto. Probablemente una segunda, aunque a mucha menor escala, la telefonía quiso que un mundo desconectado se uniera y que eso habilitara también que la comunicación se convirtiera en innovación. Probablemente tercero, el Internet en los años 80, que cambió la forma que consumimos data, creamos negocios, nos educamos, enseñamos y realmente conectamos todo lo que hacemos en el mundo. Y se está empezando a dar este ciclo de nuevo, 3 años, pero a una velocidad que nunca habíamos visto antes. Pero regresando a ese pupitre, regresando a esa mesa del estudiante, regresando a tu realidad, no a la realidad de las grandes empresas y los grandes capitales, a tu realidad, lo más importante para ti, estudiante, es que por primera vez el futuro se democratizó. Y el futuro lo puedes estar viendo literal en algo tan sencillo como las herramientas que tú ya estás empezando a utilizar todos los días. ¿Y qué significa este concepto de que el futuro ya se democratizó? Significa, pues que antes este tema de pensar de, oye, voy a ser el emprendedor que quiero construir, que quiero hacer, que quiero disrumpir, pues lógicamente era un camino mucho más complicado. Necesitabas capitales, necesitabas conocer gente, necesitabas tener un network, necesitabas, muchas de esas siguen siendo necesarias. Pero hoy, el principal asset, el principal activo que se necesita tener, ya no es el tener dinero por todos lados y levantar lana y ser el unicornio porque levanté la serie A, la serie B y lo que sea, es tener la curiosidad para realmente entender que está en tus manos el que tú puedas construir algo. Y eso antes, con esa facilidad, con esa velocidad, sí, era algo que antes no teníamos. Porque imaginemos, y no nos pongamos pensando en aplicaciones complejas, en las aplicaciones más comunes, que yo cuando hablo cuáles son las 3 grandes aplicaciones comunes que al menos tienes que volverte muy bueno utilizando una de esas tres, es o ChatGPT, o Gemini, o Claude. Hay muchas otras, pero escoge una de esas tres. Imagínate que tú eres estudiante. Bueno, no imagínate, muchos de ustedes son estudiantes, ¿no? Imagínate que hoy tú estás sentado ahí, ya eres experto utilizando nuestras 3 herramientas o ya las sabes utilizar un poquito más profundo. Y de repente tú, como estudiante, identificas una oportunidad. Identificas un espacio en blanco que dices, oye, aquí pudiera construir algo. Identificas una oportunidad de desarrollar un nuevo negocio siendo estudiante. Pero como estudiante con inteligencia artificial, empiezas a dejar correr esa maquinaria de curiosidad para hacer las cosas de forma distinta. Porque exactamente hoy el mundo ha evolucionado a un mundo que la pregunta más importante que nos tenemos que estar haciendo y más importante para los jóvenes es la pregunta de ¿y si? ¿Y si realmente puedo llevar mis ideas a la realidad? ¿Y si realmente puedo traducir esa curiosidad en innovación? ¿Y si realmente puedo traducir esa duda en una respuesta y construir sobre eso? Constantemente tenemos que estarnos haciendo la pregunta de ¿y sí? Porque el futuro, exactamente, ya no tenemos que esperar a que pase. Tenemos hoy en día las herramientas siempre y cuando tengamos la mentalidad correcta de irlo a construir. Y empieza contigo como estudiante. Exactamente, ¿no? Y quiero que pensemos nada más en algo que es importantísimo, aterrizar esta idea, y va a ser muy pragmático los que les voy a enseñar, pero tenemos que pensar un poco en este concepto que la inteligencia artificial es como el fuego. ¿Por qué como el fuego? ¿No? ¿Qué capacidades o qué características tiene el fuego? O sea, el fuego por un lado alumbra, o sea, y nos da luz. Y la luz nos permite entender un camino, nos permite entender, pues, cómo caminar en medio de la oscuridad. Pero el fuego, si no sabemos cómo tratarlo, también nos quema, si lo tocamos sin entenderlo. Y como estudiante, la inteligencia artificial tiene esa trampa de poder llevarnos a uno de los dos lados. La trampa que si tú como estudiante lo ves únicamente como una herramienta para que te lleve a hacer el camino fácil, que ya no necesites pensar para tener una respuesta, que ya no necesites profundizar para poder entender un problema y que es únicamente una herramienta para hacerte la vida más fácil como estudiante y ya no tengo ni que estudiar. Estás desaprovechando una de las coyunturas más importantes que trae esta tecnología. Y si la ves no como el fuego que quema, sino como esa luz, y entiendes que si tú potencializas tu pensamiento crítico,
Y a través del uso del pensamiento crítico, entonces sí utilizas estas herramientas para aumentar lo que hoy puedes hacer, para llevar tus fronteras y tus limitantes a otro nivel de estudiante, vas a avanzar 10 años, lo que otros estudiantes no tenían la oportunidad de avanzar, que hoy sí, tú sí tienes. Y esa capacidad de discernimiento de si me voy a quemar o me voy a iluminar con la inteligencia artificial como estudiante, y bueno, y como cualquier persona que utilicemos estas tecnologías, recae que el skill, la habilidad más importante que hoy tenemos que desarrollar en el mundo donde la inteligencia artificial ha permeado todo, es el pensamiento crítico. Con pensamiento crítico combinado con inteligencia artificial, realmente vamos a poder tomar mejores decisiones, vamos a poder innovar mejor, vamos a poder liderar mejor, vamos a poder obtener resultados más claros, más contundentes, que realmente generen valor. ¿Y qué significa pensar de forma crítica con inteligencia artificial? ¿No? Significa realmente, y esto no es de que tienes que cada vez que utilices ChatGPT o Gemini o tu herramienta de AI, que tienes que seguir este proceso uno por uno, cada una de las líneas. A veces puede pasar en 2 minutos en tu cabeza. A veces si es algo muy complejo, sí dedícale el tiempo. Pero significa que no nada más de repente quieres hacer algo y te vayas a la inteligencia artificial. Frena. Piensa primero en qué quieres lograr. ¿Cuál es ese problema? ¿Cuál es esa duda? ¿Cuál es esa hipótesis que quieres generar? Y empieza tú pensando antes de utilizar la inteligencia artificial. Y después de que pienses un poco, genera esos supuestos. ¿Qué sé? ¿Qué no sé? ¿Qué creo? ¿Qué necesito validar? Para entonces entender cómo tengo que pensar para entonces sí utilizar la inteligencia artificial y que me genere resultados. Después ejecuta ese pensamiento crítico. ¿Cuáles son tus hipótesis? Si obtengo cierto resultado, ¿cómo lo voy a poder contrastar? Porque recordemos todos que existen las famosas alucinaciones que de repente, si tú no sabes con qué lo vas a contrastar, si tú no sabes qué vas a querer definir, si tú no sabes tu objetivo y te da algo, ¿cómo vas a discernir el tomar una decisión correcta con lo que estás haciendo? Y si ven hasta el punto 4 ya es utilizar la inteligencia artificial, ya es hacer el prompt, ya pensaste entonces sí ejecútalo. Y cuando obtengas algo, valida, decide, itera. De nuevo, juicio, pensamiento crítico, para validar hallazgos, para definir acción y definitivamente para medir impacto. Y algo que es sumamente importante es que nos podemos estar perdiendo constantemente como estudiantes, como empresarios, como sea, porque el ecosistema de herramientas es un ecosistema extremadamente complejo. Y siempre me hacen la pregunta, ¿qué herramientas uso, Adrián? O sea, si hay 100,000 herramientas, todas cuestan dinero, no tengo tiempo de saber absolutamente todo. Y yo les digo, de nuevo, regresando a este tema de las 3 herramientas, si te vuelves muy bueno utilizando uno de esos 3 LLMs, vas a poder estar haciendo esos 6 casos de uso que existen ahí en la otra parte de la pantalla, que esos 6 casos de uso OpenAI los define los six primitives, los 6 primitivos de inteligencia artificial. Lo que tú puedes hacer únicamente con una de esas herramientas, puedes pensar de forma estratégica, puedes innovar desarrollando código, puedes hacer investigación para entender mejor tu mercado, para entender mejor el mundo, puedes generar contenido, la parte creativa, solucionar problemas y analizar datos. Y el 80% del valor que vamos a obtener como usuarios va a estar en esto. No te pierdas en esa jungla de las 10,000 herramientas y más bien vuélvete muy experto en estas y ya cuando tu curiosidad tope con algo donde estas no puedan, ya entonces sí te pones a explorar cuáles son esa experimentación dirigida que tienes que hacer. Oye, yo quiero desarrollar código. Entonces sí, ahí sí métete a utilizar Cloud Code y métete a utilizar Lovable o Cursor y alguna de estas. Yo soy creativo. Bueno, métete más a Midjourney, a HeyGen, a Eleven Labs para hacer videos, para hacer voz, para hacer creatividad. Pero el 80% tiene que estar ahí. No te confundas con estas cosas. Y recordemos que el pensamiento crítico llevado a la práctica, pues es el cómo hacemos prompts efectivos, ¿no? Y a todos, si quieren escanear ese código QR, los que utilizan ChatGPT, básicamente les voy a regalar una herramientita que es un GPT que te va a guiar con 7 preguntas guiadas para que tú de forma bastante pragmática te forces a hacer pensamiento crítico para escribir prompts efectivos. Es básicamente un guía que te ayuda a escribir buenos prompts, buenas instrucciones, si tú pues todavía no desarrollas ese músculo de hacer prompts efectivos, definiendo el rol, la tarea, el objetivo, el contexto, el formato, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a aterrizar, ahora sí a la parte pragmática. Tú eres estudiante, o ya me dijiste todo esto, Adrián, pero yo no vine a escuchar choros mareadores. Yo vine a realmente entender, si soy estudiante, qué tengo que estar haciendo para llevar este concepto a la práctica de eventualmente convertirme en un emprendedor. ¿Qué es lo que tengo que estar haciendo? Y vamos a ir paso
por paso. Y van a ver que sigue teniendo, ahora sí ya con inteligencia artificial, pero sigue teniendo que ver con pensamiento crítico. Primer paso, como estudiante, para desde la silla del estudiante convertirte en emprendedor, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Mirar el mundo con ojos de problema. ¿Qué significa mirar el mundo con ojos de problema? Imaginámonos esta situación, ¿no? Un estudiante interesado en e-commerce, porque le gusta esa industria, y le gusta el tema de salud y de belleza, y entonces dice, tengo curiosidad por un problema que hay en esa industria que me imagino que es un problema interesante. Y entonces empieza a utilizar la inteligencia artificial, cualquier herramienta de estas tres o cuatro que pueda haber, para poder entender mejor ese dolor que existe. Y entonces analiza esas tendencias y analiza ese dolor que existe en esa industria y analiza esa hipótesis que pudo haber tenido y no necesita ser empresario. Puede ser estudiante porque la inteligencia artificial genera ese vínculo y ese puente donde antes el estudiante no podía llegar. Y como resultado de ese primer ejercicio de curiosidad, el estudiante genera un prompt de mercado y con un prompt, con un deep research, entendimiento profundo, entiende mejor esa oportunidad que medio le hizo sentido, que quiso ver, que podía hacer sentido, y dice, en un día pude entender mejor el mercado. Y mi hipótesis tiene algo de sentido. Entonces, ¿valdrá la pena que le explore más? Y después de explorar esa primera hipótesis, el estudiante se encuentra con un segundo paso. Ya entendió que un problema existía, ya exploró este problema utilizando inteligencia artificial, ya pudo validar que al menos pues, el problema hacía sentido. Y entonces el segundo paso es transformar esta curiosidad en aprendizaje con inteligencia artificial. ¿Cómo entonces puedo profundizar en ese dolor que ya vi para ver qué sigue hacia adelante? ¿Cómo lo puedo estar haciendo? Imagínense el estudiante que ya lo identificó, que ya hizo ese research profundo para entender y validar una hipótesis. Y entonces ahora dice, ahora sí lo quiero ponerme a investigar, pero a un nivel de profundidad que antes no lo hacía. Y saca otra herramienta, en este caso es Notebook LM de Google, que Notebook LM es una extraordinaria herramienta para hacer, recopilar información, artículos, archivos, para poder entender un tema muy, muy profundo, muy profundamente y que tengas todas las referencias. Y entonces el estudiante define, quiero investigar esto, pero a nivel de profundidad, lo quiero entender bien. La curiosidad que tengo y el pensamiento crítico me está definiendo que ahí puede haber algo. Y entonces te creas tu cuaderno en Notebook LM del tema que quieres y empiezas a hacer investigación. Y como estudiante empiezas a construir tu base de conocimiento. Quiero que me bajes todo lo que puedas encontrar de la Universidad Anáhuac, de papers que ha hecho sobre este tema, todo lo que ha escrito Harvard, todo lo que ha escrito MIT, todo lo que las empresas en Estados Unidos están haciendo, todo lo que las pymes no están haciendo. Tráeme toda la información y sacas 100 artículos dentro de Notebook LM y después le dices, oye, con todo esto, estas son las hipótesis, ayúdame a entender mejor este problema para que yo pueda entender si hay una oportunidad aquí o no. Y de nuevo, esto le pudo haber tomado un día, 2 días al estudiante para recopilar 100 fuentes de información, para pedirle a la inteligencia artificial que le ayudara a entender estas fuentes de información de forma sistemática y después de entenderlas, armarse su propio plan de estudio para poder entender mejor el problema, volverse experto con ella y para poder profundizar, poder entenderlo a un nivel, hasta hacerse sus propios quizzes de ese tema que quiere entender, hacerse un podcast para poder entender mejor ese tema. Estás llevando la curiosidad al límite para poder profundizar en algo y no hay nada más que necesitas que la curiosidad. No necesitas saber cosas técnicas para esto. Y finalmente, pues Notebook LM te ayuda a generar ejemplos, preguntas, guías, materiales, e inclusive al maestro, ya no nada más el alumno. El maestro, si utilizara herramientas como esta, sigue siendo autor de cómo estoy generando ese conocimiento, pero estoy utilizando la inteligencia artificial como mi asistente editorial para poder llevar esa profundidad y esa curiosidad al siguiente nivel. Y entonces ya entendimos que había una oportunidad, ya llevamos nuestra curiosidad al límite como estudiantes y nos vamos al tercer paso, que es ya de ideas vagas a hipótesis claras de ideas que sí se pueden convertir en un negocio. Y de nuevo, el estudiante utiliza la inteligencia artificial y crea un asistente dentro de ChatGPT, un GPT o un Gem en Gemini. Y ese asistente me está ayudando para que yo estructure mis ideas y empiezo a tener una conversación socrática con la inteligencia artificial, porque uno de los casos de uso donde más genera valor en la toma de decisión de la inteligencia artificial, que muchas veces no nos damos cuenta, no es tanto que le pidamos a la inteligencia artificial que nos dé las respuestas,
sino que le pidamos a la inteligencia artificial que nos haga las preguntas correctas para que yo pueda pensar y pueda entender mejor algo que hoy no entiendo. Y entonces le das ese contexto, esa hipótesis a la inteligencia artificial, se lo da el estudiante, y le pide el estudiante a la inteligencia artificial, estas son mis hipótesis, esta es la idea. Hazme todas las preguntas posibles para ver, porque ya hice algo de research, para ver si entiendo todo lo que tengo que entender. Y me ayudes a entender cuáles son mis puntos ciegos, qué no sé, qué debo de saber mejor. Y esto le pudo haber tomado 20 minutos al estudiante armarse este asistente que le permita, a través de método socrático, porque ahora te entrevista la inteligencia artificial, a entender de forma profunda lo que antes no sabías, para ver si realmente ya llegaste a ese nivel de entendimiento. Y cualquier estudiante puede estar haciendo esto. Y si ven hay algo constante, que en cada paso estás utilizando el pensamiento crítico, no te estás llevando por un camino fácil, estás llevando a que esta herramienta te permita llegar a otro nivel, pero el pensamiento crítico sigue siendo el que está llevando el acelerador del proceso. Y te vas al cuarto paso, que te tienes que poner a pensar como un científico, método científico. Sí, pensar como científico, pero empezar ahora sí a actuar como emprendedor. ¿Y qué significa este cuarto paso de pensar como científico, pero actuar como emprendedor? Ahora sí, pues empiezas a jalar algo de números. Oye, este es el mercado, estos podrían ser los clientes potenciales. Oye, bajé una información del INEGI de qué tan grande es la generación Z que podría comprar esto. Tengo que analizar, pues, cuáles serían los clientes potenciales. Sacas información de Internet y utilizas la inteligencia artificial. Aquí en este caso estoy mostrando, por ejemplo, Claude. Y le pides a Claude que te analice toda la información que bajaste del INEGI, de las fuentes de datos, para poder definir tu mercado objetivo. Y de una forma muy rápida, Claude no nada más te analiza los datos y te permite entender cuáles son los insights para que tú puedas tomar las decisiones, sino que aparte te construye, en cuestión de segundos, un dashboard dinámico, porque aquí es donde yo digo, los datos por ser datos no sirven de nada. Los datos tienen que informar la toma de decisiones a través de cómo encontramos patrones y cómo encontramos paradigmas que nos permitan decidir mejor. Y empezaste a pensar como científico, porque los datos nos hacen profundizar en la toma de decisiones. Ya nada más no son ideas vagas. Ya encontraste tus puntos ciegos de lo que querías entender. Ahora ya entendiste también los datos. Y ya, ahora sigue empezar a ejecutar. Y empezar a ejecutar también es decir, hoy en día podemos tomar decisiones de cómo empezar un negocio, también reduciendo el riesgo de hacerlo. Y un tema que a mí me encanta de cómo es, hoy la inteligencia artificial te permite mucho poder simular quién sería tu cliente y poder tener conversaciones con tu cliente simulado para tú como estudiante entender, oye, este cliente cómo reaccionaría, qué haría, si le gustaría, qué no le gustaría. Y entonces el estudiante se enfrenta al siguiente reto. Y de nuevo, las mismas herramientas. Y el estudiante quiere comprender qué impulsa al cliente a elegir un producto de belleza, que sí, que no, si es el diseño, si es el precio o es el impacto ambiental, qué les importa. Y entonces utiliza la inteligencia artificial y le da un prompt muy profundo para que asuma la personalidad de tu cliente objetivo, que responda como tu cliente objetivo, que pueda darte retroalimentación como tu cliente objetivo y empiezas a conversar con la inteligencia artificial que ya asumó el rol de tu cliente objetivo y tú empiezas a entender cómo piensa. ¿Qué estoy yo pensando bien? Es un focus group digital que te permite, antes de que ya construyas, otra vez de nuevo entender mejor qué le puede importar a tu mercado. Cualquier estudiante puede hacer eso. Y ya lo entendiste y ahora pues ya toca pasar del concepto al producto sin pedir permiso. Ya estás empezando a ejecutar cómo se ve el producto. Y aquí es donde entra la capa de creatividad en el uso de la inteligencia artificial. Porque las partes ahorita anteriores fueron más un método científico, un entendimiento, método socrático, entender cuáles son las ideas, qué hace sentido, profundizar en esas ideas. Y ahora es transformar esas ideas en creatividad. Y entonces agarraste y utilizaste ChatGPT o Midjourney o Google Nano Banana y dijiste, oye, así quiero que se vea mi producto, así envisiono que se vea este producto de belleza, de salud que quisiera vender en e-commerce y empiezas a iterar con esas ideas, con prompts que con un solo prompt empiezas a visualizar la realidad de cómo se vería ese producto. Y creas una iteración y en ese mismo día creas otra iteración y estás ahí con el otro estudiante que eventualmente se va a convertir en tu socio y generas 4 iteraciones y dices, una ya me gustó. Y ahora dices, oye, no es nada más el producto, ahora también veamos cómo se podría ver la imagen de marca con una embajadora de marca y esto
caveat, con todos los dilemas éticos que tenemos que utilizar la inteligencia artificial también, pues con bastante ética, porque el concepto de tan solo decir diseñaste a tu embajadora de marca, pues estás diseñando a una persona que no existe. Siempre la tenemos que utilizar con una responsabilidad muy profunda. Pero entendiste, ya vi cómo se vería mi producto. Ahora quiero cómo lo podría marketear, cómo se vería esta embajadora de marca que puede representar los valores de marca que yo quiero crear. Y como estudiante, de nuevo, lo único que necesitaste aquí es curiosidad y creatividad. Y lo viste eso y le diste al clavo, ya me dijiste, ya te dijiste a ti mismo, ya me gustó esto, quiero que se convierta en esa embajadora de marca. Y ya no es nada más tenerla ahí, ahora es también decir, pues vamos a generar una versión animada de esa embajadora de marca para que yo pueda, ya que tengamos el producto, podamos empezar a marketearlo en redes sociales, subirlo a Facebook, subirlo a Instagram, a TikTok, y que la gente se emocione por el producto que vamos a lanzar. Todo esto que estamos viendo no le tomó al estudiante más de $20 y probablemente 5 días de pensar y hacer, probablemente, y ya llegaste aquí. Y de repente dijiste, no nada más la imagen de la embajadora, también quiero que se convierta en un avatar que permita comunicar el valor de marca. Hola, soy Ana y quiero compartirte algo que transformó por completo cómo cuido mi piel. Durante años probé cremas y sueros que prometían maravillas, pero nada parecía funcionar del todo. Con Skincraft todo cambió, porque aquí no es un producto genérico, es una fórmula hecha a mi medida. Responde a lo que mi piel realmente necesita. Y ahí pasaste de una idea a un concepto de producto, a un concepto de marca, a un concepto de embajador, a un avatar virtual que puede comunicar los valores de tu marca. Todo esto con herramientas que no necesitas ser técnico para utilizar. Aquí utilicé una herramienta que se llama, perdón, pudiste hacer prueba, pudiste salir con eso, hacer una prueba de mercado y sacarla y decir qué opinan, qué no. Y esas hipótesis las sigues generando como estudiante. Y después, lo importante también, ¿cómo empiezas ya a aterrizar esto en un negocio real? Y empiezas en este ciclo de prompt, prototype, producto. Hoy en día, el caso de uso número uno de la inteligencia artificial a nivel negocio, el número uno, donde está generando ya ROI, o sea, valor real de negocio, es en la parte de innovación y de código. O sea, y para los que son ingenieros y saben código, la inteligencia artificial se vuelve un catalizador que te permite desarrollar código mucho mejor, mucho más rápido y mucho más eficiente. Pero para los que no somos ingenieros y no sabemos de código, nos abre posibilidades de innovación que antes estaban completamente fuera de nuestro alcance. Y de repente dijiste, ¿cómo comercializaría este producto? Y agarraste una herramienta de vibe coding. ¿Qué significa vibe coding? Significa el cómo tú puedes generar código a través de utilizar la inteligencia artificial para generar código con palabras y con ideas. Y entonces dijiste, me voy a armar mi primer prototipo de cómo quiero que se vea esta plataforma donde pueda comercializar estos productos utilizando pensamiento, que ese pensamiento se refleje en código. Y exactamente esta es el ejemplo de la herramienta que utilicé para construir eso, que se llama Lovable. Hay muchas herramientas. Lovable, si ven aquí del lado izquierdo, lo que ven de este lado es un prompt de palabras que trae pensamiento crítico, pero no trae nada de temas de requerimientos técnicos, ingeniería, etcétera. Y en cuestión de literal un día, te pudiste haber construido el sitio internet de la página donde venderías tus cremas, integrado directamente a Shopify para empezarlas a vender, porque Lovable trae ya una integración directa en Shopify, y puedes empezar a hacer una prueba de ventas. Un día. ¿Por qué como estudiante no estamos pensando en estas cosas? Y muchas veces seguimos pensando en ChatGPT para que me haga el ensayo y Gemini para que me ayude a hacer las cosas más fáciles. Cuando estamos en un momento que yo siempre digo, qué envidia realmente, perdón, esto me fui rápido, qué envidia realmente ser estudiante en este momento. Porque en ningún otro momento otros estudiantes tuvieron las facilidades que ustedes tienen, que si realmente quieren potencializar su curiosidad y canalizarla en construir valor real y tangible, lo pueden hacer. Y está al alcance de todos ustedes.
Y eventualmente inclusive se pueden empezar a meter a diseñar algunos agentes de AI, que ya es un tema donde empiezas a conectar la inteligencia artificial con algo de información, con algo de data, con algo de herramientas para empezar a automatizar procesos y generar tareas no determinísticas, donde básicamente ayer salió un estudio de McKinsey, hace 2 días, un estudio de McKinsey y hace 3 días un estudio de Claude, los dos hablan más o menos de lo mismo y decían probablemente el 65% de muchas de las tareas de aquí a 2030 la inteligencia artificial va a tener el potencial de automatizarlas pues, en las empresas. No quiere decir que esto se vaya a hacer o no, es que ya la tecnología va a existir para hacerlo. Empieza desde ahorita a pensar cómo tú podrías capitalizar esa oportunidad y ese momento, ¿no? Y empezar a decir y regresar que no todos los emprendimientos tienen que ser unicornios. Yo realmente creo que este mundo de los unicornios va a llegar a un tema de donde los unicornios van a ser una especie extinta, donde esta filosofía de levantar capital como locos y estar haciendo, cuando se democratiza la capacidad de emprender, la capacidad de operar, la capacidad de transformar ideas en innovación, porque la inteligencia artificial nos lo permite, se abre un sinnúmero de oportunidades para que desde estudiante puedas estar potencializando tu futuro. Y ese futuro se puede ver diverso, ¿no? No todos tienen que hacer tecnología, e-commerce, etcétera. Puedes pensar en agencias creativas, en agencias de automatización de procesos, sí en crear producto también, en crear temas de marketing, branding, etcétera, creación de herramientas web. Pero prueba algo. Si hoy como estudiante no pruebas algo, vas a desaprovechar la mejor oportunidad. ¡Qué envidia ser estudiante en este momento! Y qué horrible sería desaprovechar ese momento cuando tienes todas las herramientas para hacerlo. Pero entender que para hacerlo, sí tenemos como estudiantes aprender a fallar más rápido y tenemos que eliminar el miedo completamente de nuestro vocabulario. El verdadero riesgo hoy en día no es fallar, sino es no intentarlo. Pensar que tenemos que reimaginar los flujos de trabajo, los procesos, cómo las cosas se hacen, porque lo podemos hacer, porque tenemos la herramienta. Y si hay una mentalidad aparte de este tema del pensamiento crítico que tenemos que desarrollar, es esta mentalidad de experimentación, porque experimentar es cercana a gratis hoy en día. Experimenta, imagina, crea, itera, y que ese ciclo se mueva hasta que de repente encuentres una beta. Ya que encontraste esa beta, síguela hasta el cansancio. Pensar, crear, transformar, debe convertirse en el mantra hoy en día del estudiante que puede tener estas herramientas a su mano para convertir el futuro desde hoy en día. ¿Y qué podemos lograr hoy en día? Regresemos a esa banca, regresemos a esa silla, regresemos a ese pupitre. ¿Qué podemos lograr hoy en día, aún siendo estudiantes, con AI? ¿Qué nos puede habilitarle el AI? Nos puede habilitar el entender que podemos lograr ser una versión 10X de nosotros mismos si lo decidimos. Si tenemos la intención, si tenemos la curiosidad, si tenemos el pensamiento para salir y ejecutarlo, definitivamente. Y entender que realmente podríamos lograr, si lo quisiéramos, cosas increíbles, siempre y cuando tengamos propósito y pensamiento crítico. Y esos límites mentales que probablemente nosotros mismos nos hemos impuesto, se vuelven límites que también nosotros mismos podemos quitarlos, si queremos, ¿no? Y que una pequeña idea, tan pequeña que sea, si realmente le echamos agua a nivel de curiosidad, a nivel de pensamiento crítico, y si aprovechamos este momento que tenemos con estas herramientas que nos da la inteligencia artificial, esa idea se puede germinar, puede crecer y puede convertirse en cosas increíblemente grandes. Y que si piensas en que lo puedes hacer no solamente solo, sino estando en una universidad como esta, es en el momento pues más importante de tu desarrollo personal donde lo puedes hacer acompañado, sociabilizando tus ideas, compartiendo tu experiencia, compartiendo tu aventura de cómo lo estás haciendo y eso sea un catalizador para que otros también empiecen. Ya no solamente se vuelve el qué envidia ser estudiante, qué envidia que tú puedas entonces inspirar a otros estudiantes que lo hagan. Y si lo empiezas a hacer, qué responsabilidad tú tienes en ese sentido y qué increíble poder hacerlo. Pero con todo esto, ¿por dónde deberías de empezar?
Y hace unos meses me tocó estar, o hace unas semanas me tocó estar en el podcast con el Oso Traba. Y la última pregunta que siempre pregunta el Oso Traba es si tú pudieras ser capaz de poner una frase en el cielo para que millones de personas lo vieran. Y esta es una frase que yo tengo en mi ADN clavado desde la primera vez que emprendí. ¿Cómo empezaría yo con AI? Empezaría con esta frase. Think big, piensa en grande, but start simple. ¿Y qué significa Think Big con AI? Y si alguien puede apagar las luces, me encantaría si alguien me ayuda a apagar las luces. Porque primero quiero poner un video muy cortito, 3 minutos, de qué significa Think Big con AI. I am a visionary. Illuminating galaxies to witness the birth of stars. And sharpening our understanding of extreme weather events. I am a helper, guiding the blind through a crowded world. I was thinking about running to the store. And giving voice to those who cannot speak. Do not make me laugh. I am a transformer, harnessing gravity to store renewable power. And paving the way towards unlimited clean energy for us all. I am a trainer, teaching robots to assist, to watch out for danger, and help save lives. I am a healer, providing a new generation of cures and new levels of patient care. Doctor, that I am allergic to penicillin. Is it still okay to take the medications? Definitely. These antibiotics don't contain penicillin, so it's perfectly safe for you to take them. I am a navigator, generating virtual scenarios to let us safely explore the real world and understand every decision. I even helped write the script. Breathe life into the words en muchos idiomas y escribí la música. I am AI. I am AI. Soy inteligencia artificial. Eso es lo que significa Think Big. Y en palabras de Satya Nadella, el CEO de Microsoft, que decía esto hace como 3, 4 meses, Satya Nadella decía, estamos en una coyuntura donde probablemente en la siguiente década, muchos de los retos más importantes que hemos visto como sociedad, cambio climático, temas de entender mejor enfermedades a un nivel microscópico para poder solucionarlas, temas de poder entender mejor el espacio y poder solucionar muchos de los retos, no todos, pero muchos de ellos. Probablemente esta es la tecnología que en la siguiente década nos va a empezar a habilitar a hacer muchas de estas cosas. Eso es Think Big. Pero si nos quedamos siempre en este mensaje de Think Big y nos quedamos en estas grandes ideas, pues vamos a ser espectadores únicamente de un cambio
y no vamos a ser partícipes de lo que podemos habilitar en un mundo diferente, porque lo podemos dar con algo muy lejos. Y por eso Start Simple. ¿Y qué significa Start Simple? Start Simple significa, pues todo lo que vimos, que hoy tú, teniendo esa curiosidad, puedes realmente hacer cosas increíbles si lo quieres hacer. Eso es Start Simple. Y termino, perdón, no sé por qué así aquí se regresó, pero termino, perdón, con 6 mensajes claves, ¿no? Primer mensaje clave. El verdadero poder de la inteligencia artificial no está forzosamente en la tecnología del AI, sino que piensa que el AI amplifica lo que tú ya eres, tu curiosidad, tu ética, tu visión, tu pensamiento crítico, si tú lo deseas. Segundo mensaje, hoy el regalo no es un producto ni un proyecto, es poder tener mucho mejor claridad y saber que puedes crear incluso sin tener todo resuelto, si quieres realmente crear, ¿no? Tercer mensaje clave. No necesitas un moonshot. ¿Qué significa un moonshot? Necesito transformar todo la forma en la que quiero hacer las cosas en mi vida con inteligencia artificial por todos lados, o si eres empresario en tu empresa. Lo que necesitas es dar un pequeño primer paso y que ese pequeño primer paso se convierta en un segundo, en un tercero, en un cuarto. Y así es como realmente se empieza una transformación sistémica en lo que tú quieres hacer. No es de la noche a la mañana. Cuarto punto, el reskilling. ¿Qué significa el reskilling? Esa necesidad de reaprender lo que ya sabemos, hagamos lo que hagamos, seamos estudiantes, seamos directivos, seamos empresarios, seamos financieros, seamos operadores, hagamos código o no hagamos código. El reskilling no es opcional. El reskilling es reaprender lo que sabemos en la era de la inteligencia artificial, porque más de 1.000 millones de trabajos no es que van a desaparecer, es que van a cambiar, van a evolucionar. ¿Cómo yo estoy preparado para que yo pueda evolucionar de cara a este movimiento tan grande que sí o sí va a estar pasando en la siguiente década? Quinto mensaje, lo que hoy parece experimental con AI es que la imagen todavía saca 6 dedos, es que la información todavía tiene demasiadas alucinaciones, es que si hago análisis de datos todavía me sale algo mal. El paso de innovación y de avance que tiene la tecnología es tan fuerte y tan crítico que por eso lo tienes que ver desde una perspectiva de capacidad, porque si lo ves desde una perspectiva de capacidad y tú aprendes a utilizar la tecnología, entonces tú vas a avanzar con la tecnología y cuando ya llegue la tecnología al estándar que tiene que llegar, tú ya estuviste ahí. No te esperaste a que la tecnología llegara ahí. Y último mensaje, el liderazgo para estudiantes, para no estudiantes, para todos en la era, y este es el mensaje más importante, en la era de la inteligencia artificial, demanda elevar el pensamiento crítico a un requerimiento universal. No importa si eres estudiante, no importa si eres CEO, no importa si eres ejecutivo. El skill más importante que tenemos que potencializar hoy en día. Y ojalá que, regresando a esta tormenta que teníamos al principio, que era una tormenta que no sabíamos si con la inteligencia artificial nos íbamos a ahogar, revolcar o qué iba a pasar con nosotros, terminemos esta sesión al menos con una idea que sí seguimos una tormenta. La tormenta no se ha ido. Y la tormenta probablemente va a seguir bastante tiempo. Pero que entendamos que si podemos catalizar esa incertidumbre y ese caos de esa tormenta y verlo como una oportunidad, podemos ver que esas olas, en lugar de ser desorden, y esas olas, en lugar de ser peligro, son oportunidad que me permiten, si yo quiero, llegar a un nivel de avance más extenso que antes no podía llegar. Y que eventualmente, si es hoy, es hoy. En una de esas muchos de ustedes fue ayer o hace un año. Y para los que no, pues va a ser, ojalá que en algunos días, todos. Y aquí sí digo todos, nos vamos a tener que hacer esta pregunta si estamos listos para iniciar nuestro propio viaje con inteligencia artificial. Y si la respuesta eventualmente alguien se la hace a ustedes mismos y sigue siendo no, tú solo, activamente, vas a estar tomando la decisión por ti de quedarte atrás. Muchísimas gracias. Ojalá que esto haya sido una sesión que los haya despertado de alguna forma y que la forma en la que yo siempre me llevo la reflexión de aquí no es que si salieron con más preguntas. Yo no vine a darles, digo, no es que si salieron con más respuestas. Yo no vine a darles respuestas sobre el mundo de inteligencia artificial. Vine a darles los suficientes elementos para que ojalá de aquí salgan con más preguntas, pero que esa pregunta se pueda convertir en curiosidad, que esa curiosidad se pueda convertir en acción y que esa acción, aunque sea en algo muy chico, se pueda convertir en cambio.
Les comparto también mis redes sociales. Todos los días escribo sobre inteligencia artificial, liderazgo en inteligencia artificial, modelos disruptivos de negocio con inteligencia artificial. Me encantaría que puedan seguirme y que ojalá que mañana decidamos hacer algo diferente. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Pido a Michelle Jara, la compañera alumna que tiene ahí recopilando las preguntas que tenemos por aquí para que nos haga lectura de ellas y podamos aprender esta parte de la interacción. Adelante, Michelle. Bueno, primero que nada, a nombre de la comunidad universitaria queremos expresar nuestro sincero agradecimiento al ponente Adrián Villaseñor por su inspiradora participación en el seminario de estudiante a líder emprendedor en la era de IA. Su mensaje nos motivó a ver nuestro camino académico con una nueva perspectiva, recordándonos que la innovación, la curiosidad y la mentalidad emprendedora pueden llevarnos mucho más lejos de lo que imaginamos. Agradecemos profundamente las ideas, ejemplos y herramientas que compartió, las cuales nos animan a asumir un rol activo en la construcción del futuro y a aprovechar el enorme potencial que ofrece la inteligencia artificial. Gracias por inspirarnos a convertir nuestros sueños en proyectos y nuestros proyectos en liderazgo. Y a continuación me gustaría abrir las preguntas del público. Una de ellas es, ¿cuál es el riesgo de crear una burbuja de IA que se reinvente ante la dificultad de crear empresas? ¿Cómo? ¿Perdón? O sea, de la burbuja que todo el mundo habla ahorita de la burbuja. Sí, de la IA. O sea que, ¿eh? Sí, O justo. sea que si estamos en una burbuja, no estamos en una burbuja, esa es la pregunta. Sí. 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 O sea, yo creo que el tema de la facilidad de crear un negocio es una cosa, la facilidad de ejecutar valor de negocio es otra cosa. O sea, puedes utilizar la inteligencia artificial en la creación de negocio y crear y utilizar la inteligencia artificial en la ejecución de negocio, pero antes era más difícil crear negocios, ahora es más fácil crear negocios, pero no porque se haya una facilidad de crear negocios, es que todo el mundo va a estar inyectando capital a absolutamente todos todos los negocios van a ser gigantes y se va a hacer una burbuja. El tema de la burbuja yo lo veo más en esa discusión más del tema de infraestructura, arquitectura, centros de datos y todo lo que está generando del valor económico que está creando esto. O sea, hay una potencial burbuja a nivel valuación de activos que puede haber ahí. Esa es una discusión, creo que interesante hacer. El tema de que si se puede crear una burbuja porque se crean muchas empresas, la respuesta es siempre y cuando estén creando valor. ¿Cuál era el tema del dot-com bubble, por ejemplo, en los 90s? Es que se creaban empresas que no daban valor y que les metían dinero, ¿no? O sea, el tema también, muchas empresas ahorita no están ni necesitando dinero para poder generar valor de negocio. El ejemplo que yo te voy a dar es de mi empresa. Yo no quiero levantar capital, ya lo hice una vez, me fue bien. Ahorita me va a ir mucho mejor sin levantar capital y hoy en día la facilidad de hacer negocio también es una facilidad donde no necesitas estar levantando capital y el mundo de venture capital, por ejemplo, va a tener que cambiar diametralmente porque los emprendedores cada vez vamos a necesitar menos dinero de inyección de capital para crecer. Entonces, yo creo que sí hay un riesgo de burbuja a nivel ecosistema de la evaluación desmesurada que tienen ciertos activos, pero no lo veo en un lado de, pues es que todos van a crear y va a haber 5 Facebook, 6, o sea, porque siempre pues los capitales van a ir siguiendo, no les van a invertir a los 7 diferentes Facebooks, eso sí lo veo como algo muy complicado. Sí. Bueno, otra pregunta que nos hacen es, ¿qué tendencias de IA creativa podrían transformar la industria cultural en los próximos años? ¿Qué tendencias de IA creativa en la industria cultural? O sea, supongo que hablamos del entretenimiento. Hijo, recuerden que en este mundo de IA hay muchas preguntas, pero tampoco creen que hay respuestas para todo, ¿no? O sea, la tecnología va a ser capaz bueno, hoy en día ya es casi capaz, lógicamente, y más con el último lanzamiento de Nano Banana Pro que salió la semana pasada, de generar imágenes que ya no te das cuenta que son con AI. Ya puedes hoy generar videos que ya no te das cuenta que son con AI.
y estamos a menos de un año que puedas desarrollar películas de 3 horas completamente con AI que ni sabes que son con AI. O sea, y aquí yo creo que pues eso va a abrir muchas preguntas sobre dónde queda el arte y dónde queda esa capacidad creativa versus las capacidades tecnológicas y cómo empezamos nosotros como sociedad a darle valor a las cosas, ¿no? No porque la tecnología pueda habilitar a que algo se haga, es que como sociedad le vamos a dar siempre el valor que la tecnología lo haga. O sea, y esta gran discusión entre cómo tenemos que seguir promoviendo que se dé el arte, que se dé la creatividad en un mundo donde bueno, hacer cosas con AI no quiere decir que no sea creativo, también es muy creativo, pero cómo también preservamos temas donde la creatividad, el esfuerzo todavía siga vigente. No tengo la respuesta de qué va a pasar, pero tengo preguntas de cómo lo tenemos que hacer para que se preserve eso. La realidad es que la tecnología va a poder hacer películas, videos, imágenes, pinturas, a la misma creatividad que pueden ser las personas, sí, y más bien va a ser el dilema ético de cómo como sociedad queremos realmente darle el lugar a la tecnología y el lugar al humanismo de la creatividad. Para mí es una pregunta más que una respuesta. De acuerdo. Ay, quería preguntar, por favor. Dos cosas, una un poquito técnica y otra más personal. Si me puedes dar, Adrián, recomendaciones para, no sé si voy a usar la palabra correcta, obtener o dragar información de LinkedIn. Es justo buscando un cliente B2B para construir la base de datos, ¿no? De posibles contactos que puedan ayudar a conseguir ese cliente. Es decir, cómo funcionaría o qué camino para crear agentes y obtener la información desde LinkedIn ya más puntual, porque primero tienes como una base de datos de la empresa, ¿verdad? Sí. Pero después ya tienes que sacar los contactos. Y la otra más personal es... O sea, si quieres nada más esa primero, o sea, hay 2 o 3 startups que están haciendo eso, que ya tienen sistemas agénticos que lo que hacen es hacer un scrapping de la información de LinkedIn para darte la información. Pero si tú lo piensas desde una perspectiva de creación de agente, no me metí mucho en explicar qué es un agente, pero tú puedes construir un agente scrapper de LinkedIn, donde utilizando inclusive herramientas de workflow automation como NOHN, o sea, tú puedes pues, conectar, es que es un tema técnico, pero tú puedes conectar un nodo de scrapping, que el scrapper, ¿qué es? El scrapper es busca y baja información de Internet. Puedes pedirle que ese scrapper deposites información en una base de datos de lo que tú quieras, esa base de datos, y después le puedes pedir a la inteligencia artificial que interprete esa base de datos para decirte qué clientes vale la pena contactar y qué no. O sea, lo que quieres hacer se puede hacer, pero explicártelo de una forma técnica para que lo hagas ahorita sería difícil, pero sí se puede hacer sin ningún problema. Segunda pregunta. 2015. A ser emprendedor de IA. Un poquito eso, ese camino. Muy rápido, o sea, después del MBA levanté, o sea, un fondo de inversión que se llama un Search Fund, que es básicamente un fondo de inversión para comprar el 100% de una empresa y operarla. Esto fue, levanté el fondo en 2016. Después de levantar el fondo en 2016, compré una empresa que no hacía temas de inteligencia artificial, que hacía temas de tecnología en temas de comunicación, mails, era como un CRM para enviar mails, mensajes, etcétera. En 2016 fui CEO de esta empresa de 2016 hasta hace 2 años. Y exactamente, más o menos en 2019, pues vimos que este tema de inteligencia artificial para contactar a clientes se empezaba a dar y convertimos la empresa desde 2019 en una empresa de inteligencia artificial para contactar clientes. Antes de que saliera ChatGPT, empezamos utilizando modelos de procesamiento en lenguaje natural, machine learning. Cuando sale ChatGPT, tiramos a la basura lo de procesamiento en lenguaje natural y conectamos ChatGPT. Entonces, así empezó mi proceso con AI. Y eventualmente, cuando dejo la posición de CEO y saqué a mi socio para emprender un nuevo negocio, pues yo ya llevaba metido en AI 4 años antes de que saliera ChatGPT y pues ya me quería después ir a comer el mundo con AI y era un tema de que me apasiona este mundo y empecé a construir de nuevo otra vez. Sí. Bueno, Lo del MBA sí vale la pena ir, o sea, yo es una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, ¿no? O sea, pero tienes que tener claro cuál es el objetivo de por qué te quieres ir. O sea, y aquí voy a decirlo sin pelos en la lengua. Si quieres irte al MBA para aprender, o sea, skills duras y puras,
y ese es tu objetivo, no creo que es la decisión correcta. O sea, si tú quieres hacerte el MBA para estar expuesto a ideas y que estas ideas eventualmente te den claridad para poder entender qué quieres hacer y estar expuesto a gente súper inteligente, o sea, y conocerlas y después tener un network que te permita abrir tu panorama, y eso, ideas y personas, es tu decisión y por eso es una decisión que explórala. O sea, porque el conocimiento puro y duro de hacer un MBA, creo que no es lo suficiente que necesitas tener en la cabeza y necesitas conjugarlo con eso, que en mi opinión es lo que más te da valor de un MBA. Bueno, también los estudiantes quisieran saber qué habilidades profesionales debes desarrollar para liderar proyectos que integren IA. Que, o sea, a ver, perdón si soy periquito, pero la primera de todas que tienes que poner es el tema de pensamiento crítico. El cuate que no, o sea, y pensamiento crítico puede sonar como algo ¿cómo desarrollas pensamiento crítico con AI? A través de la experimentación. Trata de resolver algo y empieza a utilizar tu ChatGPT, tu Gemini para tratar de resolver una y otra vez, pensando en qué fallaste, qué sí funcionó, qué resultado obtuviste. Y a través de ese pensamiento crítico vas a poder obtener algo. Segundo, lo que dije, experimentación, ¿no? Oye, tengo una idea de desarrollar algo. ¿Cuáles son las herramientas que me permiten desarrollar código, aunque no sé desarrollar código? La primera vez que yo utilicé estas herramientas de Vibe Coding no sabía utilizar nada. Y básicamente ayer un cliente que es un cliente que cotiza en bolsa, que es grandísimo. O sea, me dijo, oye, es que tengo este reto que es dificilísimo, no sé qué, me lo dije en la mañana y en la noche ya le tenía la solución porque la hicimos con Vibe Coding para poder hacer revisión de contratos, ¿no? Eso, ¿cómo lo obtienes? Probando y curioseando y metiéndote. O sea, ese skill, pensamiento crítico y capacidad de experimentación, vuelvo a decir que son las dos más importantes. Perfecto. ¿Y qué riesgos se deben considerar al implementar IA en prototipos, productos piloto? Ok, o sea, riesgos cuando estás utilizando vibe coding, que es utilizar prompts para generar tecnología, o sea, tienes que entender que tiene sus limitaciones. Puedes hacer cosas prototipos 100%. Hay riesgos para hacer prototipos, nada. O sea, créate cientos de prototipos, los que tú quieras, para validar ideas, ahí sí, ningún riesgo en los prototipos. Para generar ya empresas a escala, o sea, cosas de casos de uso sencillos para abajo, que no requieren, que no lo vas a desplegar al público en general y es para un proceso interno de una empresa, son poquitas cosas, no tomas datos sensibles, también no toco riesgo. Cuando ya implica un tema que lo vas a desplegar a cientos de personas o miles de personas tu solución, o sea, hay componentes que tienes que pensar desde la perspectiva de escalabilidad, de seguridad y de redundancia, algunos temas técnicos, donde puedes tú llegar a cierto nivel con vibe coding y después sí tiene que entrar un ingeniero de carne y hueso en ayudar a que las cosas queden planteadas bien desde la perspectiva de escalabilidad, seguridad, etcétera. Porque si no, pues sí puedes tener temas de seguridad importantes. Perfecto. ¿Y cómo puede un estudiante identificar oportunidades para aplicar la IA en un proyecto emprendedor? O sea, creo que fue mucho lo que dije aquí. O sea, el primer paso es identificar algún problema que te llame la atención. O sea, no hay algo más padre en el mundo de emprender que te carcoma la cabeza algo que viste y te interesó. ¿Y cómo? Ya que te interesó algo, sigue los 6 pasos que te dije. Punto. Pues muchas gracias por responder a las preguntas que han tenido los estudiantes y por esta plática tan interesante y enriquecedora. Muchas gracias. Encantado. Dilema de las similitudes temáticas y el plano de información para generar copyright en el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje. Ok, o sea, creo que son dos preguntas. ¿Cuál es mi opinión sobre el tema del dilema ético del copyright y el dilema, pues, de similitudes? O sea, primero el tema de similitudes. El dilema ético de que entonces, dado que el conocimiento es genérico, entonces todos vamos a estar generando lo mismo. O sea, eso es cierto y recuerden, hubo un estudio de MIT muy famoso que decía que comparaba dos grupos de estudiantes, o dos grupos de profesionistas, no sé si eran estudiantes. Son los que desarrollaban ensayos utilizando la inteligencia artificial y otros que desarrollaban ensayos sin utilizar la inteligencia artificial. Y el resultado, que era un resultado medio viciado, ahorita les explico por qué, era que los que utilizaban la inteligencia artificial perdían capacidades cognitivas y desarrollaban cosas genéricas, ¿no? O sea, lo que no hacía, pues es que las personas en ese estudio que utilizaban la AI le lanzaban el prompt, les generaban el ensayo y no lo leían. Lógicamente,
para evitar el tema de generar, o sea, si nosotros no utilizamos pensamiento crítico, y perdón que siempre regrese a eso, pero es el punto central, si yo le pregunto, me da y lo hago, todos vamos a generar lo mismo, todos vamos a ser genéricos, todos vamos a tener lo mismo, definitivamente bien. El único punto de referencia que va a ser la diferencia de mi capacidad de generar creatividad, output, análisis, profundidad, es cómo ejerzo mi pensamiento crítico en el proceso. ¿Y por qué ahí evitas ya el dilema ético de que todo va a ser igual? Porque la forma que yo pienso, los mismos sesgos que yo tengo, porque las personas tenemos sesgos, el mismo contexto de vida que yo tengo es diferente al que tú tienes, al que tú tienes y al que tiene el demás. Y si yo reflejo esa forma de pensar en la forma cómo ejerzo, pues mi uso de las herramientas, entonces el resultado va a estar embebido con mis creencias, con mis sesgos y con mi experiencia. Si lo hago genérico, va a ser genérico al igual que todos. Y luego el tema del dilema ético de copyright, eso definitivamente se tiene que poner orden. O sea, ya hay los primeros procesos legales en Estados Unidos de demandas bastante grandes, de los modelos estándose integrando, entrenando con información copyrighted. Y yo lo que creo es que sí se tienen que entrenar con información copyrighted, pero pagándole a las personas que pues, son dueños de esa capacidad, pues de ese copyright, ¿no? Porque el hecho es las empresas que no se entrenen con con ese material copyrighted, eventualmente van a ser modelos que van a perder completa competitividad, porque aquí sí hay un tema que es un tema más geopolítico que tenemos que tomar en cuenta. O sea, si en Estados Unidos le ponen un freno a los modelos de inteligencia artificial por estar consumiendo información copyrighted, más bien lo tienen que regular y tiene que haber pagos, los chinos no les van a poner el freno. O sea, y aquí sí hay un riesgo donde si un modelo de inteligencia artificial se vuelve un modelo hegemónico, que esté muy por encima de los demás en capacidades, hoy en día Gemini es el mejor, pero no es que sea un modelo hegemónico. Entonces, pero si tú limitaras a todo el mundo, todo el mundo occidental en ese entrenamiento y en el mundo oriental no lo limitan, China se va para acá, la competitividad de Estados Unidos se pierde. O sea, y por eso ese dilema no es un dilema tan sencillo, es un dilema profundo de hacer. Listos. Y sobre todo esta pregunta ha surgido mucho en las últimas semanas en los otros seminarios que hemos tenido, que es cómo se define ese pensamiento crítico, cómo se desarrolla, porque pareciera que está dentro de ella la fórmula, pero a veces tenemos poco claro qué entendemos todos de los pensamientos. O sea, voy a regresar a mi presentación si quieren, pero muy rápido, para que le tomen foto. ¿A qué me refiero? Digo, y esto es a 10,000 pies de altura, ¿no? Pero ¿a qué me refiero como pensamiento crítico utilizando AI? A esto me refiero como pensamiento crítico utilizando AI. No es de que llegas, te paras en ChatGPT, le haces preguntas, te responde como Google. Es pensar esto. ¿Qué quiero resolver? ¿Cuál es el problema? ¿Qué necesito profundizar? ¿Qué quiero? ¿Qué resultado quiero? ¿Qué quiero lograr? ¿Cuál es mi hipótesis? Dada esa hipótesis, ¿qué sé? ¿Qué no sé? ¿Qué quiero explorar de lo que no sé? O sea, ¿cómo realmente contrasto esas hipótesis para poder entender si me da algo? ¿Cómo sé si es lo que quiero, si es lo que no quiero? ¿Cómo considero alternativas? ¿Cómo identifico mis puntos ciegos? Esto es a 10,000 pies de altura, cómo ejercer pensamiento crítico con AI. Adrián Villaseñor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en nombre de la Universidad de Anáhuac, de la Facultad de Comunicación y el Human and Not-Human Communication Lab. Agradecemos a ti, a Santander, por habernos acompañado el día de hoy aquí en este seminario. Muchas gracias, encantado. Gracias. Gracias. Gracias también a las personas que nos acompañaron del UNAM, del Tecnológico de Catepec, de toda la red de universidades Anáhuac. Gracias, estaremos subiendo tu charla próximamente también a nuestro canal en Anáhuac Landscape para que quienes no lo pudieron ver en directo lo puedan ver en diferido. Y nuevamente los esperamos